Hola, queridos y queridas demoledores. Bienvenidos al canal de MP Geopolítica y al canal Demoliendo Mitos de la Geopolítica y otro más, y al canal de CAI Center. Buenas tardes, noches. Adrián, ¿cómo estás? Hola Santiago, pues efectivamente buenas tardes o noches dependiendo del país del que se nos escuche, ¿no? Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, y a las 11 de la noche, hora Madrid. Bien, ya sabéis, si os gusta el vídeo, darle a like, por favor. No os olvidéis de que si no estáis suscritos, darle a la tecla de suscribirse y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responder en la medida en que podemos en el canal de ECAI Center, que lo localizáis muy fácil, ECAI con K, Center con C. Bueno, gracias Santiago por la invitación y ya sabes que estoy encantado siempre de estar contigo y con DMP Geopolítica y empezamos cuando quieras. Pues sí, hoy tenemos un programa aparte de los que a mí me gusta. A mí es que lo del campo de batalla y analizar mapas me encanta. Y hoy nos vas a presentar Rusia avanza, Kramatorsk evacuada. Y sí, es Sí, una ciudad ya de 50, 60 mil habitantes, importante, ¿no? sí, no, es una noticia sorprendente en principio, ¿no? Dentro de lo que es el resto de Donetsk, la parte de Donetsk que queda en manos de Ucrania, pues tenemos Slaviansk, Kramatorsk y Pokrovsk desde un punto de vista estratégico también clave, ¿no? Pero como grandes ciudades, como ciudades relevantes, Kramatorsk y Slaviansk, ¿no? Y de pronto, cuando todavía aparentemente el frente estaba muy lejos, oímos esta noticia de que se ha dado la orden de evacuar Kramatorsk, ¿no? Y vamos a explicar por qué, pero primero vamos a situar para que veáis dónde está Kramatorsk. Kramatorsk está muy cerca de Slaviansk, que es la otra ciudad, y como veis están en el límite o muy cerca del límite oeste de esa provincia señalada en rojo, en naranja, ¿no? Que es Donetsk, la provincia de Donetsk, ¿no? Luhansk ya está totalmente en manos rusas. Donetsk es, digamos, a la que queda pues todavía un 20% aproximadamente en manos de Ucrania. Y luego, junto a ella, pues tenemos Sumy y Kharkov y Dnipropetrovsk, ¿eh? Ya sabéis que en Dnipropetrovsk ya han entrado las tropas rusas y vamos a ver un poco más de cerca esto es. Ahí tenéis en la línea negra el límite entre Donetsk y Rusia y Kramatorsk lo tenéis ahí más o menos en el centro. Un poco más a la izquierda tenéis Dnipro, que es ya en el Dnieper, ¿no? La capital de Dnipropetrovsk, que es el límite de la provincia de Dnipropetrovsk, ¿no? Bien, veis ahí Kramatorsk y un poco más al sur Pokrovsk, ¿eh? Que son dos puntos clave. Un poco más al norte, aquí no se marca, pero un poco al norte de Kramatorsk está Slaviansk. Son los tres puntos clave que quedan en Donetsk, ¿no? En la provincia de Donetsk. Bien, pasamos a otro mapa, si te parece. Bueno, este es un mapa, aquí veis lo que es ya con la línea del frente muy actualizada a 17 de julio, ¿no? Y tenéis en la parte blanca arriba Sloviansk y Kramatorsk identificadas. Pero veis que aparentemente... Perdona, Adrián, ¿te importa si Sí, pongo el otro mapa? Yo creo que se va a ver pon más el fácil, otro donde porque se ve es que en mejor este, cuál es la claro, situación de los combates, ¿eh? este es muy pequeño y Sí, para las teles pequeñas y tal, aquí sí. Lo puse en este color para que sea más fácil. Aquí muy se bien. ve lo que decías tú. Liman, Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinivka, Pokrovsk. Son la línea defensiva Eso, más dura que queda en el Donbass. Y a partir de ahí, efectivamente. Pokrovsk ya está en buena parte rodeado. Ya sabéis que desde el principio se decía, ya son meses en los que ya estaban muy cerca de Pokrovsk las tropas rusas, pero la táctica habitual de los rusos no es atacar de frente las ciudades o los núcleos urbanos. Lo que hacen es rodear, ¿no? Rodear, cortar las comunicaciones. Al final suelen dejar un pequeño escape de salida
pero esta es la forma en la que van ocupando localidades, ¿no? Pero bueno, Pokrovsk es el gran nudo de comunicaciones del Donbass y, bueno, la ocupación de Pokrovsk ya se prevé como bastante cercana, ¿no? Pero lo que ha sorprendido es esta noticia, la orden de evacuación de Kramatorsk, ¿no? Si quieres pasamos a la noticia. Esto es. Las Fuerzas Armadas rusas ya están cerca. Kiev anuncia la evacuación de civiles de Kramatorsk. Tenéis abajo el comentario. El jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, designado por Kiev, anunció la necesidad de evacuar a los residentes de Kramatorsk. La ciudad se encuentra actualmente bajo ocupación temporal, siendo una de las mayores bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass. Y si vamos al siguiente párrafo. Esto es. Cabe destacar que las tropas rusas se están acercando gradualmente a Kramatorsk y a sus alrededores. Bueno, el día anterior, esta es la cuestión clave, se supo que las Fuerzas Armadas rusas atacaron el cruce entre Pokrovsk y Konstantinovka en dirección a Sajov y Tordskoye, ¿no? De tener éxito, las tropas rusas podrían alcanzar la carretera T-0514, situándose en la retaguardia de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk. Es decir, la evacuación se produce porque están viendo un alto riesgo de que Kramatorsk quede rodeada. Claro. Quede rodeada por la retaguardia, digamos, desde Occidente. Es Pokrovsk. Y el movimiento que comentas es este que están haciendo, esto lo están avanzando en los últimos 2-3 días. Cerraron la primera defensa de Minorad, que es esta ciudad, Novokromiche, y Nikolaeva, y cayó bastante rápido. Y lo que dices tú es que están subiendo hacia el norte a Sajove, que está aquí, porque si cortan esta línea de comunicación quedan totalmente aislados. Bueno, ya están bajo fuego de drones, llegan incluso los de fibra óptica a esta carretera y a esta, ¿no? Sí. Pero es lo que comentas en la noticia, como sigan subiendo, cortas totalmente Pokrovsk y tal, y no sé cómo van a hacer. Sí. Bueno, esto es lo que como noticia queríamos comentar. Bueno, el contexto, pues ya sabéis cuál es. No se trata de un avance que se esté produciendo en concreto en esta zona de Donetsk, sino que en realidad se están produciendo avances continuados a todo lo largo del frente, ¿no? Desde Zaporilla hasta Sumy, ¿no? Y bueno, siguiendo esa estrategia de ir aprovechando el desgaste, estábamos en una guerra de desgaste, ya sabéis, en la que lo que se busca no es tanto el avance territorial, entendiendo que eso viene después, sino que lo que se busca es el máximo desgaste del enemigo y el mínimo desgaste propio. Entonces, a medida que se va produciendo ese desgaste del enemigo, lo que se hace es ir aprovechando ese avance, ese desgaste para... en este caso, tensionando a todo lo largo del frente, se obliga al enemigo a desplazarse de un sitio a otro y se aprovechan, como me decías antes, Santiago, esos desplazamientos continuos del enemigo, por un lado, para detectar dónde están las tropas para realizar los ataques y también, como van constantemente cerrando agujeros, dejan descubiertos otros y entonces se aprovecha dónde han dejado descubierto el frente para atacar precisamente ahí, ¿no? Entonces es un continuo juego de aprovechamiento de esa creciente debilidad del ejército ucraniano. Yo, poniendo un símil boxeístico, no soy aficionado al boxeo, pero bueno, hay grandes leyendas como Mohamed Ali, que parece que están haciendo la técnica de Mohamed Ali, moverse mucho como una mariposa y picar como un abejorro. Y están haciendo así a lo largo de todo el frente. Los ucranianos no saben si tapar en Kharkov, si tapar en Sumy, y cada vez que hay peligro, pues reservas, que ya tienen pocas, a Sumy. Esas reservas después, moverlas a Kharkov y tal, lo que decías tú. Mientras van por las carreteras y tal, pues son localizados por satélites, por la inteligencia y fa que te viene y fa que te fue. Bueno, pues esta es la situación que era más o menos conocida. Se ha hablado mucho de una gran ofensiva territorial de verano
por parte de Rusia, pero bueno, hasta ahora no se ha confirmado, ¿no? Y también se ha hablado de esa posible ofensiva territorial en el contexto de ese famoso, vamos a decir, reto, no sé si sabe si es reto o es advertencia o es amenaza de Donald Trump, de que si en 50 días no negociáis un alto el fuego, pues va a haber represalias y vamos a poner aranceles del 100% a los que os compren petróleo o gas, etcétera, ¿no? Bueno, aparte de que no son amenazas muy creíbles, ¿no? Pero bueno, en ese contexto se ha pensado pues que a lo mejor esos 50 días están de alguna forma consensuados entre las dos partes implícitamente, entendiendo que durante esos días se va a producir esa gran ofensiva territorial de Rusia. Pero bueno, esto no lo vamos a saber, lógicamente, hasta que se produzca. Bueno, no lo sé, Santiago, a mí por lo menos no me han avisado. No sé si a ti te avisan los rusos antes de poner en marcha una ofensiva. Normalmente sí. Lo que pasa es que últimamente también estando un tímido, yo creo es que, sinceramente, lo que dices tú, no va a haber nunca... Para que haya una ofensiva, en plan de meter un par de divisiones blindadas y hacer una penetración profunda, tiene que estar Ucrania muy deshecha, porque no hace falta tener grandes cantidades de tropas, sino muchos drones. Tú a una división blindada, por muy blindada que sea, le lanzas 200 drones de estos FPV y te hacen una escabechina. Entonces, ¿para qué vas a arriesgar tus tropas? Eso es lo que buscaría. Lo que le gustaría a la OTAN es que Rusia usara esa técnica, lanzarse, grandes ofensivas, muchas pérdidas, por ejemplo, con la aviación, que la gente critica, es que no dominan el espacio aéreo. Eso es lo que quisiera la OTAN, que los aviones de Rusia estuvieran durante 4 años entrando dentro de las defensas aéreas, siendo derribados, perdiendo 6, 8, 10 unidades al mes, para en este tiempo, pues claro, Rusia estaría pues, con... Sí, está claro que, como tú dices, en principio esa es la estrategia rusa. Si hay un cambio radical de esa estrategia, tendría que ser por razones geopolíticas. Es decir, que por alguna razón de pronto se vuelva tremendamente urgente pues, terminar la guerra y asumiendo las pérdidas que se produzcan, lanzamos ahí las divisiones que hagan falta al ataque, ¿no? Pero bueno, eso lo sabremos cuando se produzca, si se produce, ¿no? Claro, lo que pasa es que los rusos fue eso, también fueron listos en no dejarse desgastar muy rápido, ¿no? Cuando vieron que con 200.000 hombres no iban a poder, o sea, el gobierno ucraniano no se rindió, fue cuando dijeron, aquí hay que apretar las partes traseras, como que dice, y cambiaron el método, claro, cambiaron el método, una guerra de desgaste, y hicieron muy bien porque si llegan a quedar muy agotados en un principio, les derriban muchos aviones, pierden muchos blindados, muchas tropas y tienen que recurrir ya al reclutamiento forzoso o declarar la guerra directamente para poder entrar en una economía de guerra, hubiera tenido un problema. Y de esta manera... Sí. Hay mucho debate sobre cuáles eran las intenciones iniciales, ¿no? Por un lado, porque ya sabes que para una invasión terrestre los militares en todos los ejércitos suelen decir que bueno, hay que poner en juego por lo menos fuerzas 3 o 5 o 10 veces superiores a las del enemigo. Depende de las defensas, claro. Y claro, para una invasión terrestre eran fuerzas mínimas las que utilizó Rusia, ¿no? Otra cosa es que lo que se pensa es simplemente en un golpe de mano y a ver qué sucedía. No tanto una invasión en sentido propio, ¿no? También sabemos que, claro, la retirada estuvo muy relacionada con aquellas primeras negociaciones de Estambul, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas interpretaciones sobre cuáles eran las intenciones reales y cuáles fueron también las razones del cambio de estrategia militar. Porque algunos decían, bueno, en realidad es que las dos estrategias estaban pensadas ya desde el principio. La primera del golpe de mano, dicen, bueno, aunque tenga pocas opciones, se intenta y por si acaso sale, ¿no? Si no sale, tenemos pensada la otra, ¿no? Claro. No lo sé. Yo creo que, a ver, es que es un país de 600.000 kilómetros cuadrados y que ahora mismo hay un frente de casi 2.000 kilómetros. Claro. Eso no hace falta ser un general de división para saber que para invadir un país de ese tamaño necesitas como mínimo, pero mínimo, 1 millón de hombres. Sobre todo sabiendo que hay un ejército que es de casi 1 millón, al principio de la guerra tenía 600, 800.000 soldados Ucrania,
atrincherados allí esperándote, porque en realidad fue una trampa. Claro. ¿Qué pasa? Los rusos hicieron bien en entrar por Crimea y tomar rápido la parte sur de Zaporilla y Jersón, ¿no? Le facilitó mucho las operaciones porque tenían muchas vías de suministro, ¿no? Pero los ucranianos estaban esperando, se creyeron que iban a hacer como en Tasaltevo, que se iban a meter las tropas prorrusas allí en Donbass a dar una batalla en plan allí a dejarlo todo. Y los rusos, ¿qué hicieron? Fueron a por Kiev, a rodear, a asustar en realidad. Ellos esperaban que dijeran, vale, nos rendimos, no nos tal, no. Y no, estaban esperándolos, por eso no se rindieron, claro. Estaban preparados para la guerra, indudablemente. Bueno, y mientras tanto tenemos las negociaciones, ¿no? El tercer proceso de la tercera ronda, ¿no?, de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Yo creo que bueno, está claro que no hay que esperar demasiado de esas negociaciones, ¿no? Independientemente de que lleguen a acuerdos de tipo humanitario, ¿no?, como han llegado otras veces, ¿no?, de intercambio de prisioneros o de intercambio de cuerpos, ¿no?, también, ¿no? Bueno, eso pues siempre será positivo, ¿no? Pero claro, las expectativas de otro tipo de acuerdos que hay en las dos partes, pues es difícil que se cumplan porque están muy lejos las dos partes, ¿no? Por un lado, con respecto a esa reclamación de un alto el fuego previo, pues Rusia ya dijo desde el principio que ellos no lo iban a aceptar, ¿no?, desde el mes de enero, y que no tiene sentido de que se pida un alto el fuego previo al bando que está ganando, pues porque eso es algo que siempre beneficia al bando que está perdiendo, lógicamente, ¿no? Y esto, bueno, Rusia lo dijo desde el principio y entonces es lógico que lo pidan los ucranianos y las potencias que le apoyan, y es lógico que Rusia diga que no y punto, ¿no? Y luego, claro, esas posiciones están muy, muy lejos porque Rusia de alguna forma es consciente o parte del que ellos tienen la guerra ganada, es decir, estratégicamente tienen ganada, han ganado la guerra de desgaste y ahora es cuestión de tiempo simplemente que se continúe, empiece a producir el avance territorial. Y los ucranianos parten de que tienen todo el apoyo de las potencias europeas para continuar aguantando el tiempo que haga falta, más o menos, ¿no?, con las dudas que hay al respecto, ¿no? Pero son posiciones de partida que en principio son irreconciliables, ¿no?, porque uno está mirando al terreno, a lo que está pasando real, lo que ha pasado hasta ahora y lo que está pasando en el frente de batalla, y los otros no. Los otros no admiten que tomar eso como referencia. Entonces, claro, los rusos dicen, bueno, pues mientras no entréis en esa dinámica, pues seguirá hablando el frente de batalla. Lógicamente. Sí, nos has puesto una pantalla con las resultados de la declaraciones. tercera ronda, ¿no? Son las declaraciones de ¿cómo se llama, hombre? Mendiski. Espera, a ver si lo puedo poner un poco más grande. Bueno, en realidad lo que dice es lo que has dicho tú. Sabían que iban allí a negociar, nada. Sabían que no iba a acercarse ninguno. Hicieron intercambio de prisioneros de guerra, 250 prisioneros cada uno. Propusieron formar 3 grupos de trabajo que trabajarán en línea sobre cuestiones políticas, humanitarias y militares. Una vez más, propusimos que la parte ucraniana considerara la cuestión de declarar breves treguas en la línea de frente para recoger a los heridos y los cuerpos de sus combatientes. Acordamos un futuro próximo se realizará un intercambio de al menos 1.200 prisioneros de guerra de cada bando. Propusimos a Ucrania entregar otros 3.000 cuerpos de militares ucranianos fallecidos. Se ha complementado el segundo intercambio de prisioneros sin precedentes entre Rusia y Ucrania. Se discutió con Ucrania la cuestión del regreso de civiles desplazados como resultado de las hostilidades. No todos los residentes en la región de Kursk, evacuados por las Fuerzas Armadas de Ucrania al territorio ucraniano, han regresado a casa. Son alrededor de 30 personas. La razón por la que los civiles de la región de Kursk son retenidos en Ucrania no está clara. A lo mejor es que ni los tienen. Igual sabe Dios, están en algún monte tirados.
Kiev debe aclarar el estatus de los civiles de la región de Kursk retenidos en Ucrania. Continuarán los intercambios sanitarios indefinidos con Ucrania para los gravemente heridos y enfermos en la línea de combate. Rusia y Ucrania discutieron durante mucho tiempo en las negociaciones las posiciones expuestas en los memorandos. Las posiciones de Ucrania y Rusia están bastante distantes. Acordamos continuar los contactos. Rusia ha revisado completamente la lista de 339 apellidos de niños ucranianos. Algunos de ellos ya han regresado a Ucrania. Se está trabajando en los demás. Si se encuentran sus padres, familiares o representantes, volverán a casa. Y yo añado que parte de esos niños que aparecían en la lista no eran niños, sino que eran ya adultos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la engrosaron por en la negociación llevar más gasolina que poner a los medios, ¿no? Sí, es interesante ese concepto de las pequeñas treguas para que los bandos puedan recoger a sus fallecidos, ¿no? Porque claro, lo que estaba pasando por parte de Ucrania era tremendo, ¿no? Esa estrategia de dejar los cadáveres en el terreno de batalla, pues y de luego resistirse a aceptar las entregas de cuerpos por parte de Rusia para evitar hacer frente a las pensiones, a las indemnizaciones y pensiones que corresponden a los familiares, ¿no?, de los muertos. Claro. No, eso es tremendo. Pero bueno. Lo que le está haciendo a la gente. Es curioso por las protestas que vemos ahora, ¿no? Que muchos analistas se dieron cuenta, ¿no? Yo lo pensé. O sea, no se atreven a salir con todo lo que le está haciendo Zelensky a las calles, a protestar contra él, tapando gente por la calle, con muertos en las oficinas de reclutamiento, una situación económica penosa. Y sin embargo, salen a protestar por esta ley, porque Zelensky, con bastante descaro, la ley NABU, o NABU, N-A-B-U, que era la oficina que controlaba el gasto del dinero que ponían los occidentales, ¿no? Y estaba bajo control occidental, y ahora la puso bajo control de un juez general que es, bueno, de su cuerda, por supuesto, ¿no? Y sin embargo sí salen a protestar un montón de gente. Sí, bueno, es que yo creo que hay sectores de población que seguramente tienen mucho miedo, los sectores de población que están como tal en contra de la guerra, ¿no? Pero estos que han salido en contra de la corrupción, es muy posible que estén a favor de la guerra, es decir, que sean de los sectores duros, ¿no?, o los favorables a los sectores duros del ejército, que están en contra de Zelensky también, que son los que, si hay un cambio de gobierno, a lo mejor se hacen con el gobierno, ¿no? No hay que descartar que los manifestantes hayan sido un poco de este sector. Detrás Europa, Soros, Estados Unidos, cierto apoyo, como una lección a Zelensky, decirle, compórtate, que aquí mandamos nosotros y te damos un golpe de Estado en un momento. Sí, vamos a ver. Ya estamos entrando en una situación difícil dentro de Ucrania, unas situaciones de crisis en las que todo el mundo se empieza a poner nervioso, ¿no? Y se empieza a pensar que el cambio de personas pues puede arreglar los problemas. Claro, no es fácil. Si se llegara a una tensión importante entre Estados Unidos y Europa, ahí sí podría pasar algo, ¿no? Porque claro, está claro que Zelensky está perfectamente alineado con las potencias europeas en este momento, pero no tanto con Estados Unidos. Claro, si Estados Unidos llegara a una situación límite, podría quizás intentar un pequeño golpe, un cambio en el gobierno y poner a alguien que siguiera sus estrategias de forma más clara, ¿no? Pero solo en ese caso. Y porque claro, ¿no?, cambiar personas de esta forma siempre es muy arriesgado. Porque también en el otro sentido se ha dicho, bueno, ¿por qué Rusia no ha intentado liquidar a Zelensky? Pues porque eso es muy peligroso. Porque no sabes, no es solo, digamos, matar a alguien o algún cargo político que está en contra tuya. Tienes que estar seguro de que la alternativa no va a ser peor, ¿no? Es decir, que el que se ponga en su lugar no va a ser una opción peor que la anterior, ¿no? Y eso, si no controlas muy bien el entorno del mismo, pues puede ser una decisión muy arriesgada o complicada, ¿no?
Claro, yo veo a mucha gente que siempre dice, por ejemplo, el trenecito de Kiev, que van hasta Kiev, siempre cargado con todos los de la Unión Europea, ministros, todo el mundo, es un desfile. Hasta han ido actores de cine y de todo, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿por qué no atacan? ¿Por qué permiten eso? Porque para los rusos sería fácil cortar el tren. No hace falta ni darle. Le tiras un escáner a 500 metros y no vuelve a acercarse ni uno. Indudablemente, yo no iría, por lo menos, ¿no? Pero claro, yo pienso, Rusia tiene un cuerpo diplomático que tiene que moverse por todo el planeta. Tiene que ir a la ONU, que está en Estados Unidos, tiene que ir a distintos organismos mundiales, tiene que poder moverse, tiene embajadas. Claro, si tú atacas a los jefes de Estado de otros países, das rienda suelta a que después tus diplomáticos, el señor Lavrov, no pueda viajar por el mundo sin que le pueda caer una bomba en cualquier lado, porque tú atacas mis dirigentes, yo ataco los tuyos, ¿no? Sobre todo si es, por ejemplo, fuera del territorio de Rusia, una vez que está fuera, ¿no? Entonces sería creciendo un poco. Si empezamos a asesinar líderes. Sí, siempre son movimientos arriesgados. Claro, otra cosa es con un país con el que de hecho estás en guerra, ¿no? Como es Ucrania, ¿no? Ahí es distinto. Y sobre todo cuando Ucrania ha atacado con golpes de estos de carácter terrorista contra cargos políticos, hasta artistas, militares dentro de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, parece que ahí, desde un punto de vista de equilibrio, estaría justificado, ¿no? Otra cosa es la eficiencia de un golpe de ese tipo, ¿no? Que Claro. siempre tiene que estar muy medido, ¿no? Es decir, que se gane y que se pierda. No se trata simplemente de, como me cae muy mal, voy a por él y me desahogo, ¿no? Y me quedo más tranquilo, ¿no? Pues no, hay que pensar en las repercusiones efectivas de un golpe de ese tipo, ¿no? Pero Y bueno. aparte es que Rusia intenta no quedar como un Estado terrorista para poder seguir yendo a las organizaciones mundiales, porque si pierdes la voz, parece una tontería, ¿no? Dices, tú vas a la ONU, no vale para nada. Sí vale, aunque solo sea para salir en los periódicos. Sí, y yo creo que en este caso eso se ha visto muy claramente, ¿no? Porque claro, de una forma u otra, en Rusia ha conseguido hacerse con el favor, pues, de casi todo el mundo emergente y casi todos los países en desarrollo, ¿no? Y eso ha sido tremendamente importante, ¿no? Para, como apoyo para la propia estabilidad económica de Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente es importante, ¿no? Mucho más allá de la campaña militar, en un mundo tan interrelacionado, el tener buenas relaciones con otros países es Es fundamental. imprescindible, es imprescindible. Fundamental. Y poder mover libremente tus diplomáticos, ¿no? Pues claro, eso es como lo de los barcos, los petroleros en la sombra. Si nos ponemos a atacar petroleros y barcos de unos a otros, a ver, ¿no? Te imaginas Sí, que se le hunden los rusos tienen capacidad para hundir a otros, indudablemente, ¿no? sí. Bueno, ahí siempre tienes que tener en cuenta las dos cosas, ¿no? Primero, si me atacan, en principio tengo que intentar, es bueno intentar responder, porque si Claro, no te vienen con la siguiente, ¿no? Pero, claro, dependiendo del tipo de respuesta, igual estás cayendo en el juego que pretende el que te ha atacado, ¿no? Claro, claro. dependiendo de qué se trate, claro. Si con un ataque determinado tú les das el pretexto para que vayan contra toda esa flota de petroleros que está gestionando una buena parte del comercio exterior de Rusia, pues no has ganado nada en absoluto, claro. No has ganado Es nada. que, es que es un juego de equilibrio que no todo el mundo comprende. Yo veo a mucha gente que, hombre, dice, no, ya, un Oresni, venga, un Oresni en Kiev, Y, a ver, claro que Rusia tiene esa capacidad, ¿no? Pero ¿qué estaría pensando todo el resto del planeta si Rusia hubiera aplastado Kiev, Kharkov, eh, o sea, hacer una guerra, pues como hacen los estadounidenses cuando atacaron Yugoslavia o Sí. cuando en Siria destruyendo al Batman, bueno, ya no me sale el nombre de la ciudad, bueno, arrasando, bombardeos de alfombra. En parte porque, claro, son futuros rusos muchos, ¿no? Claro, O es que hermanos eslavos, ¿no? efectivamente, en el caso de Ucrania es un territorio que estás pensando que o que va a ser ruso o que va a ser tu vecino y quieres un vecino que no sea permanentemente un enemigo, ¿no? Claro, es evidente que esa enemistad inicialmente se va a mantener. Claro, estamos con una población que lleva por lo menos 30 años de lavado de cerebro
de cerebro rusófobo, vamos a decir, y que encima, bueno, pues dentro de un contexto de ataque militar como el que se produce en el año 2022, pues lógicamente me imagino yo que es muy fácil transmitir esa sensación de que han invadido tu país, ¿no? Y porque tú ponerte en contra del que ha invadido tu país, ¿no? Pero independientemente de cómo vaya esto evolucionando a lo largo de la guerra, a medida que el conflicto continúa, que los problemas continúan, que se pone en duda la gestión de la propia guerra, el sentido de continuar, etcétera. Ahí el cambio de población se puede mover en otro sentido, ¿no? Pero claro, de cualquier forma, lo que sí está claro es que a Rusia le interesa, bueno, primero, que la parte del territorio que se integra en Rusia sea territorio con una población o prorrusa o por lo menos cercana mínimo, claro. neutra, ¿no? Y que el resto del territorio, que aunque sea la población sea hostil, pero que se cree un contexto en el que puedan mantenerse relaciones, digamos, progresivamente normalizadas. Progresivamente normalizadas. Y que lo ideal sería, vamos a ver eso cómo lo organizan institucionalmente, ¿no? Un nuevo marco institucional que facilite luego esa progresiva normalización y con la expectativa de que con el tiempo, pues Ucrania tenga con Rusia, si es posible, ¿por qué no? Son pueblos eslavos y dentro de los pueblos eslavos de la misma familia, ¿no? Y, históricamente han estado juntos, ¿no? Que tenga en el futuro Ucrania con Rusia unas relaciones similares a las que tiene, por ejemplo, Bielorrusia, pues hubiera sido lo normal, Claro. ¿no? Lo normal. Es que las generaciones que vivieron la Unión Soviética creo que son más cercanas a lo que es a Rusia, ¿no? Por ejemplo, viven los días de las victorias contra los nazis, en su gran mayoría, sobre todo en el este, Ucrania, indudablemente, ¿no? Sí, creo que ya claro, comentamos en otro programa, y esto es muy interesante, como en la votación sobre la disolución de la URSS, en Ucrania salió en contra de disolver la URSS y con mayorías muy grandes también incluso en los territorios del oeste, ¿no? Del 60 y pico, el 70 y pico por ciento, ¿no? Y claro, esto, porque claro, algunos dicen, bueno, pero es que eso era durante la dictadura. No era durante la dictadura. Llevan ya 5, 6 años con libertad de prensa, etcétera, ¿no? En un contexto totalmente distinto. Pero claro, ¿qué ha sucedido? Que luego 30 años de lavado de cerebro, pues son 30 años de lavado de cerebro, ¿no? Y luego, claro, lavado de cerebro con un país dominado por los oligarcas, ¿no? Al servicio de Occidente, ¿no? Que eso es lo que se ve muy claramente si comparamos la evolución de Ucrania y la evolución de Bielorrusia en su relación con Rusia, ¿no? Pues Bielorrusia ha tenido una evolución mucho más natural, ¿no? En su relación con Rusia, tratándose de tú a tú, ¿no? Y Ucrania no. Ucrania ha estado inundada constantemente de rusofobia a través del sistema educativo, de las ONGs, de la inyección de dinero de Estados Unidos, la financiación de los partidos, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso lógicamente tiene un impacto muy grande, sobre todo, como tú dices, en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que no han vivido la fase anterior, ¿no? Claro, no tienen ese amor a la patria, ¿no? Que un día fue de todos, ¿no? La verdad es que, mira, Walter Díaz nos dice, en la entrevista con Glenn Diesen, George Bibi afirma que afirma que Ucrania no será reconstruida y los refugiados no volverán. Esto es que desaparecerá. Yo, la verdad, mi opinión es que no creo que desaparezca Ucrania en sí, porque no lo va a consentir ni los países europeos, porque eso sería una derrota tan terrible, ¿no? Van a intentar mantener, aunque solo sea una parte de Ucrania, pero va a ser una Ucrania que va a ser la Ucrania del oeste, que es más agrícola. Ya veremos si va a tener salida al mar. Si no tiene salida al mar, va a ser un país, pues, no un país con posibilidades de potencia, como Ucrania, por extensión, por la población que tenía cuando en los años 90 de 40, 50 millones llegó a tener casi de habitantes. Entonces, claro, si queda muy reducida de población sin salida al mar, una zona agrícola.
Sí, seguramente todo depende de qué estimaciones están haciendo los rusos sobre, digamos, la mentalidad de la población del oeste de Ucrania, ¿no? En qué medida es una situación reversible en el tiempo o no, ¿no? Porque claro, otro contexto es que Ucrania, lo que se mantenga de la Ucrania del oeste y del centro, pues eso, tenga un estatus institucional, una configuración institucional nueva y que esa configuración institucional nueva en un plazo de 5 o 10 años pues vaya normalizando la opinión pública, ¿no? Pero claro, simplemente cortar los lazos con Occidente, las ONGs occidentales, las fundaciones occidentales que llevan entre esos 35 años alimentando la rusofobia, pues ya tiene un efecto normalizador muy importante, ¿no? Si a eso le añades una configuración institucional normalizada también, bueno, pues no hay que descartar que ese proceso se produzca. Pero claro, ahí la clave es, bueno, tú lo has dicho de alguna forma, ¿no? ¿Qué valoración hacen los rusos sobre esa población, sobre cómo está, digamos, psicológicamente situada esa población del centro y del oeste de Ucrania, ¿no? Pues claro, si piensan que es una labor imposible, pues igual optan por alguna de las soluciones que habéis comentado, o que desaparece Ucrania, o que como Estado independiente, o que queda reducida a un mínimo territorio en el oeste, ¿no? Pues sí. Desde luego, si no negocian, hombre, ellos sabrán mejor las reservas humanas y materiales que tienen, o el apoyo, lo que va a durar, porque si los que estudiamos la historia sabemos que muchas veces va todo sobre ruedas, apoyo hasta el último ucraniano, todo lo que necesites, hasta que mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, te dicen, se cortó el rollo, pum, se acabó, y te dejan tirado, ¿no? Ha pasado desde Vietnam hasta ahora en Afganistán, etcétera, etcétera. Sí, Sí, eso en algún momento puede pasar. Ahora, este es un contexto distinto, ¿eh? Porque, claro, Afganistán, Vietnam eran territorios lejanos, digamos, para ese poder corporativo europeo, que es el que manda en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Esto no, esto yo creo que ya lo ven como una amenaza directa, ¿eh? Es decir, el que Rusia gane en Ucrania, pues ya lo hemos comentado, yo creo, en otros programas, pues trae consigo casi de forma inmediata la desaparición de la OTAN y una influencia política e ideológica de Rusia enorme, sobre todo en el centro y en el este de Europa, ¿no? Y eso para ellos es una amenaza seguramente intolerable. Por eso han hecho todo lo que han hecho durante 30 años para acorralar a Rusia. Por eso están apoyando a Ucrania e impulsando esta guerra hasta el último ucraniano, ¿no? Y parece casi que es al contrario, más que dejar estancada a Ucrania, que en lo que están pensando es en que después de, si Ucrania cae, que Europa sustituya a Ucrania, ¿no? Para claro. empezar, para luchar hasta el último europeo, ¿no? Hay Después que ir de... buscando más carnaza. Los Claro. bálticos, que bueno, los bálticos seguramente piensan que durarían poco, no sé hasta qué punto serían defendibles. Bueno, ahora teniendo a Suecia y a Finlandia en ese frente, pues bueno, no sé, yo no sé dónde nos quieren llegar, Adrián, porque no sé qué buscan, sinceramente. No, es que están en una situación desesperada. Entonces, en esa situación desesperada, cualquier estrategia les vale, ¿no? Cuando no estás en esa situación desesperada, ya sabes, los cálculos son distintos. Si yo estoy ganando una guerra, inicio una nueva operación o abordo una estrategia cuando sé que tengo por lo menos un 60% de posibilidades de éxito, digamos, ¿no? Pero cuando estoy en una situación desesperada, una estrategia con el 10% de posibilidades de éxito es mejor que nada, ¿no? Ya, claro. Es mejor que nada, ¿no? Desde luego, está claro que Zelensky, los movimientos que hace, no son ni para dejar el poder ni para negociar. Se está, todo lo contrario, atrincherando en su posición política, creo yo, él y Yermak, y la prueba es atreverse a sus financiadores, porque al final, bueno, a no ser que los financiadores también hayan robado y les interese que no investigue nadie nada, Claro. porque sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Porque la culpa es de Zelensky, pero a la cantidad de miles de millones que hablamos, es que da para que roben muchos, ¿no?
Y a lo mejor hasta tampoco les interesa a ciertas partes occidentales que se sepa la verdadera entidad del negocio, ¿no? Claro. Claro, en todo caso, si creen que es excesivo, lo que intentarían es cortarlo cara al futuro, ¿no? Más que se dé a conocer lo que ha sucedido hasta ahora, digamos, ¿no? Claro, yo más que nada también digo porque llegan y anuncian, por ejemplo, Trump, no, Biden le dio 350.000 millones. No sé, pues salen las cuentas claras, por ejemplo, y se ve que no fueron 350.000, que anotaron en las cuentas de Estados Unidos que fueron 250.000. A ver, la lavadora de dinero rara vez es solo por una parte. Tienes Claro. como el senador Lindsey Graham, que bueno, que se va a Kiev de visita y que va a Kiev 1 millón de dólares en gastos. A ver, todo eso es una lavadora, ¿no? Sí, sí, De dinero. está claro. Bueno, el problema de fondo es que Zelensky tiene detrás a las potencias europeas que le están diciendo sigue, 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 adelante, hasta el final, hasta el final, ¿no? Y el tema es, claro, la gran duda es luego, pero luego en qué están pensando esas potencias europeas, ¿no? Y bueno, ahí están esas coordenadas que hemos comentado también en algún programa, ¿no? Por un lado, ellos no tienen capacidad militar de enfrentarse a Rusia ahora, pero pueden tenerla dentro de unos años. Si Claro. efectivamente si gastan como están ya gastando y como dicen que van a seguir gastando, ¿no? Porque de hecho sí están haciendo inversiones en toda Europa, inversiones estratégicas para ampliar capacidad de producción, para ampliar instalaciones, desplazando tropas a las fronteras de Rusia, a todo lo largo del este de Europa y del norte de Europa. Entonces, sí están trabajando como si realmente pensaran en enfrentarse a Rusia dentro de 3, 4 o 5 años, ¿no? Ahora no pueden. Entonces, están pensando, la otra cuestión es, pero ¿y Rusia, creen que Rusia les va a dar tiempo para eso? Pues igual no, pero dicen, bueno, pues vamos a intentar, por si acaso Rusia toma la iniciativa dentro de 1 o 2 años, pues que eso nos pille con las mejores capacidades posibles y seguramente siempre con la esperanza de que si algo de esto sucede, al final vendrá Estados Unidos, ¿no? Es que yo de verdad, lo que no entiendo, yo creo que es obvio que Rusia no tiene la capacidad para ponerse a atacar a países europeos. No tiene ni la capacidad ni la necesidad, porque, a ver, hoy en día, con la extensión que tiene Rusia, que lo que necesitaría es que fueran 100 o 200 millones de personas a vivir para allí, para rellenar el país, ¿no? ¿De qué le Bueno, valdría vivir en un país ocupado, con enemigos, claro, guerra constante? no, lo que pasa es que has utilizado la palabra atacar y no es lo mismo invadir que atacar. Entonces, efectivamente, invadir Europa Occidental no tiene ningún sentido objetivo para Rusia, pero claro, atacar es otra cosa. Bueno, claro, Tú pues claro, claro. en un conflicto, depende de qué tipo, pues puedes atacar con misiles, puedes atacar con armas estratégicas, dependiendo cuál sea el contexto, ¿no? Claro, claro. O aunque sea pues por necesidad de represalia o por otras razones, ¿no? Claro, pero me refiero a la disculpa que nos ponen de que Rusia, a ver, unos días dicen que ponen chips de lavadora porque van a perder la guerra y otros días que están a punto de entrar en Lisboa, ¿no? Según les interese en el momento, en la situación, pues te sueltan una u otra, indudablemente, ¿no? Sí, sí. Pero esta disculpa de que tenemos que hacer un ejército de 800.000 millones de euros porque Rusia nos va a invadir, ya no digo atacar, porque como dices tú, si por ejemplo ellos le dan armas a Ucrania que utiliza para atacar Moscú, por ejemplo, pues a lo mejor los rusos dicen, bueno, pues ahora yo donde fabrican esas armas, allí en Birmingham, le meto un pepinazo. Punto. Eso sería atacar. Pero ellos nos venden que nos van a invadir, que hay que aprender. Salió Mark Rutte más de una vez diciendo que tenemos que aprender ruso. ¿Cómo no les hagamos frente, no? A ver, no sé, a Claro, él pero quizás sí le viniera bien aprender Rusia porque la va a chupar allí en si Siberia. no, ¿cómo justifican esos incrementos disparatados Claro. de los costes, ¿no? Porque, claro, yo no sé si lo que han firmado realmente se lo creen, pero si eso va adelante, hay muchos países europeos en los que van a tener que arremeter directamente contra el gasto social, las pensiones, la sanidad, la Claro. educación. Que conste que yo también veo una cosa, Adrián.
mi sensación, ¿no? Es que cuando se juntan todos, y están todos juntos, que están en manada, todos son muy belicosos, quitando Hungría y Eslovaquia, que suelen ser el verso opuesto, el resto, todos muy belicosos, muy tal. Pero después cuando llegan a su país, porque al final España, por ejemplo, lo que es en armas, dimos al principio unos antiaéreos, unos Arrows que teníamos, se mandaron algunas unidades de vehículos y tal, pero al final te puedes saber que España no dio prácticamente nada. Los tanques que dio estaban para hacer chatarra, les metieron un cableado nuevo así un poco tal y los mandaron allí que no sé si los podrían usar, ¿no? Quiero decir, Italia lo mismo, ¿no? Cuando está en la reunión tal, pero cuando llega ahí dice, no, yo no voy a comprar nada ni voy a mandar tropas. El único que es un poco belicoso son los tres de siempre, el alemán, el británico y el francés. Pero yo creo que son más belicosos sus presidentes o sus primeros ministros que sus pueblos. Sí, sí, sin duda. Eso está claro, ¿no? Pues claro, pero el tema es con esos líderes, hasta dónde vamos a ir? ¿Hasta dónde van a llevar esta situación? ¿No? Y si la guerra en Ucrania termina dentro de un año, por ejemplo, ese va a ser seguramente el momento clave en el que estos gobiernos y estos países van a tener que decidir. Bueno, pues esto ya está decidido porque ahora la propia tensión de la guerra de alguna forma parece que explica también, pues hay que incrementar el presupuesto militar, por lo menos transmite esa sensación psicológica, ¿no? Pero si la guerra ha terminado, dicen, no, yo me voy a armar porque creo que Rusia va a organizar otra guerra, ¿no? Va a ser mucho más difícil de justificar, ¿no? Mucho más difícil, ¿no? Claro, sobre todo dependiendo de la actitud de Rusia. Yo creo que es por eso de lo que hablábamos antes, cómo se mide sus movimientos Rusia sin ser extremadamente agresivo, o sea, llegar a sus fines sin ser extremadamente agresivo con la población civil, sin ser agresivo con los dirigentes de otros países para poder poder estar en el mundo moviéndose, tal, tal. Por eso yo creo que esa es su actitud. No quiere darles motivos para tener que, claro, hacer una guerra total, como dice, como en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ese es el tempo que creo que juega Putin y que no todo el mundo comprende, incluso en Rusia. Sí. Y vamos a ver porque si se produce una victoria rusa rápida en Ucrania, porque eso es lo que nos puede salvar, o lo que puede salvar nuestras pensiones y nuestro gasto sanitario, digamos. Porque, claro, a partir de ese momento, eso es la que puede hacer que desaparezca el sentido de esos incrementos presupuestarios, ¿no? A ver, lo más lógico es que se plantee un cambio político en ese momento, ¿no? Es decir, que venga en parte forzado por el nuevo contexto, en parte por presión también desde Estados Unidos, los países emergentes, etcétera, que se produzca un cambio político, que haya relevos en las personas en los países clave en Europa y que esto pues permita negociar ese nuevo contexto de seguridad, que ya sabemos que es la cuestión clave fundamental que está detrás de la guerra de Ucrania y que hace muy difícil que la guerra de Ucrania realmente termine si esto no se negocia, ¿no? Es decir, efectivamente, con estas posiciones, aunque termine estrictamente en Ucrania, esta actitud belicista se va a mantener, ¿no? Y se va a provocar, si no es aquí, es en otro sitio, pues con algún otro pretexto, ya lo han intentado pues o en Georgia, o en Armenia, o en Azerbaiyán, o en Kazajstán, pues lo seguirán intentando, ¿no? Pues abrir nuevos frentes, ¿no? Vamos a ver. Pero, claro, el cambio político en Europa, de una forma u otra, se debería producir en ese momento, ¿no? Y deberíamos todos prepararnos para eso, porque claro, el que el cambio político se produzca o no en buena parte depende de las poblaciones, claro. Es que aparte tendría que ser un cambio político importante, de esos que no suelen pasar votándose, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, yo pienso que lo primero, si queremos conservar la Unión Europea y que no desaparezca, porque si Rusia tiene una victoria muy clara en Ucrania, puede incluso provocar la desaparición de la Unión Europea en sí, ¿no? Es más, hasta Sujarzo, el ministro de Exteriores húngaro, habló sobre el tema, ¿no? Y tendría que haber un cambio a nivel constitucional de la Unión Europea.
Sí. La población tiene que participar en la Unión Europea, no que 4 burócratas en Bruselas dirijan todo el continente, que somos casi 500 millones de habitantes. ¿Y quién son esa gente para dirigir esas 3 o 4 que estás viendo siempre? Que la von der Leyen, son las de siempre, la Kallas. ¿Qué derecho tienen? Esto tiene que haber un cambio radical en la Constitución para que sobreviva Sí. Europa. Eso sí Ahí puede sobrevive. haber una cuestión de tiempos, ¿no? Claro, es muy posible que, claro, nada más terminar la guerra en Ucrania, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Que hay, con todo el daño que se ha hecho al país, a la economía, con todas esas medidas que se han adoptado, que justo si termina la guerra en Ucrania, se produzca casi inmediatamente un clamor social, empresarial, etcétera, porque por lo menos cambien las personas. Bueno, incluso aunque no haya nuevas elecciones, oye, pues en vez de Merz, que haya otro con otro Claro, lo talante, pondrán, harán documentales. pero que por lo menos evite ese contexto de guerra. O sea, señores, dejaros de tonterías ya, ese contexto de guerra ya no es necesario, quitamos a Merz y pongamos a este otro, ¿no? Aunque sea del mismo partido, ¿no? Como un primer movimiento, ¿no? Y otra cosa es luego esa convulsión política que seguro que se va produciendo ya desde la base, en los resultados electorales, etcétera, por esa lucha política que se va a abrir, que ya se está abriendo, pero que se va a abrir muy claramente en el conjunto de Europa Occidental entre los tres bloques. El partido único de los grupos políticos tradicionales, los grupos conservadores apoyados por Estados Unidos y sobre todo en Europa Central y Oriental, pues los grupos políticos con influencia o con buena relación con Rusia y China, fundamentalmente. Entonces, entre esos tres bloques se va a producir un reajuste. Igual necesita unos años, ¿no? Y claro, depende también cuándo termina el conflicto en Ucrania, ¿no? Porque ese puede ser un poco el disparadero de todo esto. También Europa, en mi opinión, creo que necesitaría un nuevo contexto económico. Es decir, no se puede, después de esto, no se puede seguir con la Europa de las 2 velocidades que querían ellos hacer, una Europa potente, industrializada en Alemania, Francia, bueno, parte en Italia, y después los que nos insultaban de manera insultante nos llamaban los pigs, que éramos resort de vacaciones para que disfrutaran los ejecutivos y los ingenieros alemanes de vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que la parte latina, la parte cristiana, católico-cristiana de Europa, exigir a esa parte protestante, calvinista, esa igualdad. Si queremos Europa, ¿somos todos iguales o no somos Europa? No, y seguramente se empezará a plantear rápidamente en ese contexto el por qué no una Unión Europea más amplia, ¿no? En el sentido de que, si nos fijamos, la Unión Europea es una construcción de la Guerra Fría y muy condicionada por lo que fue la Guerra Fría. Es decir, Claro. un proyecto del oeste que mira al este como un enemigo, ¿no? Entonces, claro, si queremos superar esa situación, pues yo creo que enseguida se va a plantear, si no hubiera habido estos dos bloques, esa Guerra Fría y tal, ¿cómo se hubiera planteado la integración europea? Pues seguramente pensando también en Rusia, ¿no? Y entonces, el que ponga inmediatamente encima de la mesa la Europa de Lisboa a Vladivostok no sería ninguna tontería. Entonces, desde el punto de vista que tú comentabas, pues tendríamos ya ese equilibrio, digamos, de civilizatorio entre la Europa católica, la Europa protestante y la Europa ortodoxa, ¿no? Ya sería un equilibrio, ¿no? Aparte de que en los últimos años ha quedado muy claro también que ese despegue industrial de Alemania pues está muy relacionado con el papel que Alemania le dio a Estados Unidos, ¿no? Como un baluarte frente al este, ¿no? Y sobre todo, primero desde el punto de vista de la comparación con el este alemán, con ese objetivo clarísimo de dejar claro que esto es mejor para frenar el comunismo, ¿no? De que esto funciona mejor, pero claro, las lluvias de recursos que percibió Alemania explican en buena parte lo que se llamó el milagro alemán, como el milagro japonés, ¿no? Claro, porque crecieron de esa Y forma el tan... coreano, el surcoreano. Y Corea del Sur y Taiwán, ¿no? Pues claro, entonces, en esos casos también hubo una lluvia de dinero norteamericano
para frenar el avance, el prestigio de China, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Entonces, claro, si todo eso se revisa, yo creo que, y lo hemos visto en el caso de Alemania, han cambiado un poco las variables y Alemania ha empezado a moverse hacia abajo muy rápidamente, ¿no? Muy rápidamente. Hemos visto la dependencia, por ejemplo, que tenían también ese desarrollo industrial de los hidrocarburos baratos rusos, ¿no? En cuanto desaparecen los hidrocarburos baratos rusos, la industria alemana hacia abajo, ¿no? Hacia abajo y muy rápidamente, además, ¿no? Hay un usuario en el foro, Auxerre, que es anti-europeo total, anti-Unión Europea total, y bueno, pone cosas como estas de que los PIG, yo no me he llamado PIG, ni acepto que me llamen PIG, ni tengo ningún complejo de inferioridad. Adrián creo que tampoco. Precisamente por eso estamos aquí discutiendo y dando nuestra opinión. Si no, seguiríamos la opinión de otros. Yo, sinceramente, viendo la Unión Europea que hay, en una parte me gusta la Unión Europea porque me gusta coger mi coche y poderme ir a Alemania sin tener que cambiar de monedas, 70 pasaportes, teniendo mis derechos, etcétera, 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 que de la otra manera, a lo mejor es que algunos sois jóvenes y no recordáis, yo que vivo en Vigo, vivo a 30 kilómetros de la frontera portuguesa y cuando yo era pequeño íbamos con mis padres de viaje y a la playa en Portugal, al río, y cada vez que llegas a la frontera, pues era una frontera, te cachaban el coche, era muy incómodo, era ir a otro país, tenías que llevar pasaporte, etcétera, 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 ¿no? Y hoy en día, pues, es un placer viajar a Portugal, o a Francia, sí, o a cualquier lado. O sea, tiene muchas ventajas la Unión Europea. Esta Unión Europea de ahora, a mí no me gusta. Políticamente no está bien hecha. Preferiría vivir en Iberia, por ejemplo, y juntarme con nuestros hermanos portugueses, hermanos de península, compartimos territorio, costumbres, de todo, ¿no? Claro, nosotros somos una monarquía, no creo que los portugueses ahora, después de años de república, vayan ahora a aceptar, ¿no? Volver a ser súbditos, ¿no? Entonces, habría que empezar por ponernos a todos a la misma altura en la república y después ya se vería, ¿no? Hay muchas opciones, la vida... Estás cuadrándolo todo a la vez, ¿eh? Claro, es que hay tantas, pueden pasar tantas cosas, ¿sabes? Si es positivo todo, por eso no me gusta encuadrarme, soy anti-Europa, no, porque yo no soy anti-Europa, yo soy europeo y me siento europeo. Y me gusta viajar por Europa y conocer a gente de Italia y no sé. No, está claro que Europa tiene una tradición histórica común y que nuestros países son lo suficientemente pequeños dentro del mundo como para que necesiten algún tipo de estructura común, ¿no? Claro. Otra cosa es qué estructura común, con qué facultades y con qué extensión, ¿no? ¿Qué territorio se abarca? Porque eso también va a determinar en buena parte para qué, ¿no? Claro, una Europa que se construye como se construyó esta, casi como la contrapartida política de la OTAN, ¿no? Es decir, precisamente con los países occidentales que estaban enfrentados al este, pues ya te está dando una configuración sociopolítica muy clara de lo que estás construyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues si los puntos de partida son distintos, aparte de lo que realmente necesitan los ciudadanos europeos, no como parte de una guerra de bloques, etcétera, pues claro, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Ahora, lo que también es verdad, quiero aclarar que por muy europeo que me siente y que me encanta ser europeo, cuando estoy con un argentino, con un venezolano, con un mexicano, pues me siento mucho más a gusto, más cercano y más compañero que con un alemán, que normalmente poco tenemos en común y como dice Concha y algunos usuarios, tampoco es que nos quieran mucho, ¿no? Porque no, en Europa es que en realidad nunca nos quisimos mucho ninguno, siempre estuvimos a puñaladas entre todos. No, y el idioma es importantísimo, claro, para entenderse. Y costumbres, a ver, la tortilla comemos la misma y nos gustan las mismas cosas, hasta el flamenco. Vas a ver y hay bailes mexicanos, por ejemplo, que es prácticamente flamenco con acento mexicano, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, a ver, tenemos otro, para mí, en mi opinión, hay otra hermandad con Hispanoamérica que no de otro tipo, ¿no? Aunque claro. en general en Latinoamérica son un tanto reticentes con respecto a esas teorías, ¿no? Que últimamente parece que también hay empresas españolas que están impulsando su imagen en Latinoamérica a través de esas teorías de revisión histórica de lo que fue el Imperio Español, etcétera, ¿no? Pero bueno. Yo no soy por un nuevo imperio, no, estamos hablando, a ver, son cosas obvias. Como llegáramos a esta unión,
cosas de la historia, pues por conquistas, por cercanía, la forma de conquistar, la forma de crear un nuevo mundo, lo que sea. Ahora mismo hay que ver lo que compartimos con... Yo no tuve nada que ver con lo que le hicieron a Moctezuma. A ver, yo voy a hablar con el señor que es de Venezuela o de Argentina, que está al otro lado, que es más, si es de Argentina, posiblemente tampoco sea americano, que será como yo, que vivo en Argentina, ¿no? Y claro, pues yo me siento muy cercano a ellos porque comparto muchísimas cosas y no estoy hablando de hacer un nuevo imperio, cada uno tiene su país indudablemente, ¿no? Pero, no sé, yo cuando voy de vacaciones, viene aquí un argentino, se pone a trabajar y a los 2 días es como uno más, como si fuera de Cáceres. Sí, está claro. Pero si viene un Bien, alemán, no deja de ser el alemán del pueblo, eso seguro. sí. No, lo decía porque sí hay un movimiento en Sí, parte en Latinoamérica, pero sobre todo en España, claro, que están como muy obsesionados con, digamos, lavar la imagen del Imperio Español. Independientemente de que ese tema de la leyenda negra pues haya sido o no una exageración, no lo sé. ni negra ni rosa. Cuando hay Pero, una conquista hay problemas, pero ¿no? claro, esa obsesión con justificar el futuro en base al pasado siempre me ha parecido sospechosa, ¿no? Es decir, sospechosa, entendible sí, ¿no? Pero, pero negativa en general, ¿no? Porque el futuro, yo creo que tú lo decías, se debe construir en base a las necesidades actuales y a las Claro. voluntades actuales de las personas, ¿no? Y a los intereses actuales, ¿no? Es decir, el que hace 200 o 300 o 400 años alguien hiciera una cosa u otra, pues no justifica que tengamos ahora que hacer A, B, C o D, ¿no? No es una razón, ¿no? O no debería serlo, por lo menos. Yo simplemente me refiero que yo ahora me voy con 7 amigos mexicanos, argentinos, chilenos o tal, y seguro que me voy de fiesta con ellos, de copas, nos lo pasamos bien tal. Me mandas con 10 finlandeses y seguramente a los 20 minutos mira que tengo que marcharme, porque a ver qué hago yo con los Bueno, espíritus blancos, en esos de por ahí, ¿no? principio, desde el primer minuto no te entiendes. Ya es Por eso, por importante. eso. Aparte después es que, la verdad, yo he conocido gente muy maja y tal, pero tuve suerte de conocer a gente de muchas partes del mundo, ¿no? Pero que es que no tienen nuestro salero, que te diga. Son más fríos, más, supongo que habrá de todo, ¿no? Pero son bastante más fríos, ¿no? Sí, sí. A un latino, un hispano es fácil, un portugués, un brasileño, enseguida conectas, ¿no? Para mí, vamos, en mi opinión, ¿no? Me gusta más la gente hispana que los del norte, todo. O sea, me gusta más, no, yo no odio a nadie, por supuesto, per se, por persona, ¿no? Es una generalización burda, como todas las generalizaciones, indudablemente. Muy bien. Bueno, pues ya llevamos 1 hora y 3 minutos, Sí, Santiago. pues sí. Bueno, lo dejamos aquí, si te parece. Bueno, Perfecto. os le recordamos a todos que, bueno, yo estoy con vosotros, ya sabéis, los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros de, si os ha gustado el vídeo, darle a like, dejarnos preguntas y comentarios. Y darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos y dejarnos preguntas y comentarios que ya sabéis que intentamos responderlos dentro de lo posible a través del canal de CAI Center, CAI con K, Center con C. Pues muy bien. Y recordaros que mañana viernes, pues viene el señor del algoritmo, Fernando Moragón, a las 11 de la noche. Os espero mañana. Muy Hasta bien. luego. Un saludo.